Hola, hola suscriptores, sean bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video les mostraremos todos los componentes internos de la computadora. Bueno, empecemos. Dice que los componentes internos de hardware de una PC son un conjunto de elementos físicos que componen una computadora, en el cual se les puede conocer como hardware, donde todos esos componentes se encuentran protegidos dentro del gabinete. Entonces comenzamos con el primer componente, que sería la fuente de poder. Que la fuente de poder nos dice que es la que nos proporciona la electricidad necesaria a cada componente. Es la que nos convierte la corriente alterna en una o varias corrientes continuas. Con el procesador, que es el que nos coordina y controla el funcionamiento de todos los componentes. Todos los conocemos como el cerebro de un ordenador, el cerebro de la computadora, en el cual es el encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo. La tarjeta madre, conocida como motherboard o placa base, es la base en la que se conectan todos los componentes, la cual constituyen la computadora. Es una tarjeta de circuito impreso, es la columna vertebral de la computadora y es la que nos interconecta componentes de la computadora. Se conecta lo que es la fuente de alimentación, la memoria RAM, se conectan las tarjetas de expansión, discos duros con los cables SATA, etc. Acá podemos visualizar lo que es la placa base, la imagen, como pueden verlo. Seguidamente con la unidad de almacenamiento, se le puede decir HDD, Hard Disk Drive o disco duro, que nos permite guardar la información del sistema operativo y los archivos de los usuarios. Es una memoria no volátil. ¿Qué quiere decir no volátil? No volátil es que la información guardada en el disco duro no se va a borrar. Se compone de uno o más platos o discos rígidos unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. 4. La unidad de almacenamiento puede ser interno o externo a la computadora. Como pueden ver, la imagen de un disco duro. Y acá en la primera imagen se ve donde están los platos y que están controlados por un eje, como se había indicado en el contexto anterior. Seguidamente con la unidad óptica, que nos permite leer y grabar la información de discos compactos en diferentes formatos. Es la unidad de disco que utiliza una luz láser como parte del proceso de lectura y escritura de los datos. Con el sistema de enfriamiento, que es el que disipa el calor generado por los componentes de la computadora, ya sea por el procesador que genera calor, y así, bueno, evita que el procesador, como lo dice aquí en el texto, se dañe por el sobrecalentamiento. Como pueden ver en la imagen, un abanico con un disipador de calor que nos permite tener el refrescamiento del CPU. La memoria RAM nos dice que almacena los datos temporalmente, ayudando así al procesador. Esta es una memoria volátil. En la RAM se cargan todas las instrucciones que ejecuta la unidad central del procesamiento, que sería el CPU o procesador, y otras unidades del computador. Aquí podemos ver lo que son las memorias RAM, la imagen de en sí una memoria RAM. Las tarjetas de expansión. Estas tarjetas adaptadoras se conectan a la placa base, que sería a la tarjeta madre o motherboard, a través de ranuras de expansión. Son las que nos ofrecen poder de procesamiento adicional, dedicadas a tareas específicas como mejor calidad de video, audio, red, etc. Las tarjetas adaptadoras amplían la funcionalidad de la computadora. Y acá podemos ver lo que son las tarjetas de expansión. En este caso, en la imagen que muestra, es una tarjeta de video.